Dios, Dios le bendiga a todos hermanos. Este es su querido amigo y William Álvarez. Les saluda a todos los hermanos que por este medio se están comunicando con nosotros o a veces ellos quieren, ¿verdad? Tener una comunicación con la iglesia. Y por medio de lo que la crisis que está pasando globalmente, no podemos poder reunirlos en iglesia, pero hay otros medios donde el Señor está usando para llegar a su casa, llegar a su hogar, llegar a su corazón, para que la palabra de Dios no no quede pues vacía, sino que entre en su corazón y todavía haga efecto. Sabemos que las condiciones afuera por este virus es muy difícil para muchas familias. El poder salir, el estar en casa, les agobia o a veces no les gusta estar mucho encerrados, pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo también, de que tuviera un espíritu, que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Estoy haciendo videos para poder compartirlos con los hermanos y poder decir, hermano, estamos aquí. Tal vez sea de otro medio que podamos comunicarlo. Tal vez no lo podemos ver en la iglesia, pero hay otros medios que Dios usa para poder seguir, ¿verdad? Y animarlos los unos a los otros y reconocer que Dios es todopoderoso para ayudarlos en toda condición. Incluso la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, hoy tengo un mensaje, hermano, que quisiera o amigo compartir con ustedes, base que pasó en un tiempo histórico, gramatical, cultural, contextual de lo que posiblemente nosotros estamos pasando en este día, solo que en aquel entonces es literal también, aleluya, en la severidad de la situación que estaba pasando. El mensaje de segunda de Timoteo, que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo de guardar el evangelio. Para poder entender la segunda carta del apóstol Pablo o el mensaje a Timoteo, tenemos que vivir y poder respirar y poder leer esas dos cartas para poder entender el mensaje tan claro que le hace saber a la iglesia y a los jóvenes específicamente el tiempo que estamos pasando, el tiempo que estaban pasando en aquel entonces, ¿verdad? Entendemos que en la era del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, había una confusión teológica, moral, espiritual. La gente no quería saber del evangelio. Si eras evangélico o protestante, pues era un peligro y un riesgo de salir afuera a predicar la palabra de Dios, porque te podían matar, te podían llevar preso, te podían tirar a los leones, te podían hacer cualquier cosa para poder apagar ese fuego que hay en tu corazón o en el corazón de ellos, ¿verdad? Voy a dar algunos puntos céntricos, ¿verdad? Que en aquel tiempo para el apóstol Pablo decírselo a Timoteo no era fácil. Estar en una cárcel, hermano, en el calabozo, sabiendo él, ¿verdad?, de que pues era difícil para él no salir a predicar la palabra de Dios, pero aconseja a este joven cómo hacerlo y qué actitud tomar en medio de este tiempo tan difícil. Y quisiera, hermano, compartir con usted, ¿verdad?, este pequeño pensamiento para que pues podamos agarrar ánimo, ¿verdad?, en este tiempo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Bueno, en primer lugar sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, calificado, grande en estudio, tenía una elocuencia para hablar. Dios lo había llamado a predicarle a los gentiles. Tenía un currículo muy grande. Y Dios lo estaba usando a él para tocar las almas, para tocar a la gente, para tocar a los jóvenes, para el liderazgo tan poderoso para influenciar a otros a seguir al evangelio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para el tiempo de hoy. Es una carta muy genuina del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta que lo anima a seguir adelante. Y el primer, aunque entendemos
que la presión que ejercían tiempo político, de un nivel político y económico, era grande en aquel entonces. La religión, había muchos dioses, y el apóstol Pablo quería darle consejos a este joven líder de poder llevar el evangelio a las naciones, de poder usarlo como instrumento, como siervo de Dios. Hay mucha gente que se pregunta: yo tengo un llamado, pero yo no sé qué hacer. Quisiera trabajar, pero no sé cuál es mi llamado. Entonces el apóstol Pablo le hace entender específicamente a Timoteo qué debe de hacer, ¿verdad? En primer lugar, le dice en segunda de Timoteo 1:13, que es el primer título que vamos a tocar hoy en día. Le dice: el cargo de guardar el evangelio. Vemos que el apóstol Pablo era en los últimos días de él en Roma, estaba en el calabozo. Él sabía, él entendía de que el Señor ya lo estaba llamando, que él no iba a poder continuar la carrera. Ya se le estaba terminando el trabajo que Dios lo había llamado. Ahora voy a pasar la antorcha al otro líder, al otro joven que va a estar dispuesto a llevar este evangelio a otro lado del mundo. Y sabemos que el Timoteo había trabajado con el apóstol Pablo muy arduamente. Incluso el apóstol Pablo lo había mandado a muchas iglesias para que pudiera él establecer líderes, pudiera organizar la iglesia, o pudiera poner un liderazgo donde la iglesia pudiera crecer espiritualmente. Pero consejos muy íntimos que le da fueron algunos, y quisiera ir uno tras otro explicándolo. Primero, como les dije, el cargo de guardar el evangelio. ¿Cuán importante es ese? En 2 de Timoteo 1:13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de la sana palabra que oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuán importante es este primer tema. ¿Por qué? Porque la sana doctrina que recibió del apóstol Pablo puede ser para él beneficiario de seguir este evangelio hacia adelante, ¿verdad? De él hacerlo y ponerlo en pie. Sabemos que los padres de Timoteo fueron de grande influencia en él. Entendemos que la amistad espiritual es tan importante, de modo que el apóstol Pablo era el mentor, el apóstol, el evangelista, el profeta, el misionero. Era el hombre que el Timoteo miraba, que lo miraba como un gran líder, y él quería ser igual a él, ¿verdad? Entendemos que el apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía un llamado específico. Entendemos de que ese don solo Dios lo puede dar. Hay gente que dice: no, yo no sé, no tengo ni un don. Bueno, tal vez no se lo ha pedido al Señor, o Dios tiene que trabajar en ese don espiritual para que Él crezca, ¿verdad? A veces no entendemos el llamado que Dios nos ha dado. Tal vez no es porque Dios está dispuesto a darlo, sino porque no entendemos todavía cuál es el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, ¿verdad? En 1 de Timoteo 4:15 le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovecho sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cuán es importante es el evangelio? Que si usted tiene la verdad, usted sabe que es salvo, y tras de eso, si la guarda, todos los que oyen pueden ser salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. En Efesios 4:7 le dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Eso es lo importante, de que usted quiera trabajar en la obra del Señor. Pídale al Señor el don que usted quiere.
o que Dios le pueda dar a usted para trabajar. Para poder trabajar en la obra del Señor es muy importante entender el propósito, la visión que Dios lo está llamando para trabajar en la obra del Señor. Requería de Timoteo tener una disciplina, tener en verdad todos los dones de Dios naturales y espirituales se necesitaban ser desarrollados y utilizados. Usted tiene un don, úselo para la gloria de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y también retén la sana doctrina, que es lo más importante también en estos días. Tanta gente en confusión, tanta gente no sabe a dónde ir, la gente necesita consuelo, hay gente que está atemorizada por el tiempo que estamos pasando. Usted con la palabra de Dios puede ser de grande bendición para la vida de esas personas y Dios lo puede usar grandemente. Y guardar la sana doctrina que oíste ¿de quién? Del apóstol Pablo. En la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por el amor en Cristo Jesús. Eso es demasiado importante de ponerlo en obra, ¿verdad? Hay algo muy importante que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta. Le dice, no descuides tu regalo. Mucha gente ha descuidado su regalo. Es cuando uno tiene un presente tan lindo y te descuidas de esa bendición, no estás produciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. No descuides el regalo, el don de Dios, sino enciéndelo. Vuélvelo a encender si está apagado. El don es semejante a un juego, que en oración, en búsqueda del Señor, usted está encendido en el juego de Dios, en el Espíritu Santo, pero si usted se descuida de los elementos importantes, esa llama se va a apagar, esa llama va a estar, no va a estar encendida, y es ahí cuando viene el temor interno de muchas personas, y es cuando muchas personas no entienden por qué están pasando ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no ha retenido esa sana doctrina, no ha retenido el consejo de la palabra de Dios. De tanto de que no es que Timoteo no tenía fe, no es que Timoteo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, sino que se estaba descuidando de hacer la obra de Dios con solicitud, con poder, con forma, con actitud. Porque el apóstol Pablo le dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Oiga bien, amigo, oiga bien, hermano, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de cobardía, un espíritu de intimidez, un espíritu de que todo miedo, que usted no pueda desempeñar el trabajo que Dios le ha dado porque tiene miedo. Ese no es el espíritu del Señor. El Señor te ha dado un espíritu de poder, dice el apóstol Pablo. Un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Por qué poder? Porque necesitas poder para enfrentarte contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué poder? Porque vamos a tener que enfrentar tribulaciones que vamos a tener que pasarlas por fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué poder? Porque no podemos tener un espíritu de cobardía diciendo tú no puedes, tú no vas a pasar esto, hasta aquí va a llegar todo. No, Dios tiene poder para pasarlos al otro lado. La palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo Jesús porque Él me fortalece. Amor, porque es necesario tener amor para amar a otras personas. No podemos y hacer el trabajo de Dios. No podemos ni hacer el trabajo de Dios ni hacer absolutamente nada si no hay amor por la obra, si no hay amor por los demás, si no hay amor por el servicio. Y también dominio propio. Dominio propio es self-control, controlar tus emociones, controlar nuestras emociones cuando estamos en diversas pruebas, cuando estamos en diversas dificultades. Nosotros podemos tener un dominio propio cuando estamos llenos del poder de Dios, llenos de la unción del Espíritu Santo. La timidez no tiene nada que ver con el cristianismo. El diablo quiere tener a los cristianos con timidez.
al joven con intimidez, al niño con intimidez, al anciano, a todos con intimidez para no poder seguir adelante. Y es algo que el enemigo quiere hacer, pero Dios te ha dado el espíritu de poder para ayudarte para que puedas trabajar en la gracia de Dios, como dije antes. Y el apóstol Pablo tenía este espíritu de unción. Incluso en 1 Corintios 15 dice, yo he trabajado más que todos. No yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, Dios nos ha dado potestad en todas estas cosas para poder seguir adelante. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced la obra de Dios. Entonces, en primer lugar, el cargo de guardar el evangelio. Cuán importante es, ¿verdad? El segundo, el cargo de sufrir. Cuán importante es cuando todo va bien, cuando todo está bueno, ¿verdad? Todo está tranquilo, no hay problema. Muchos cristianos dicen, bueno, yo en el cristianismo nunca he tenido un problema, nunca he tenido una dificultad, nunca he estado en problemas. Pero el camino siempre va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber persecución. Y hay gente que tal vez no tiene muchas pruebas, pero eso no quiere decir de que está bien con Dios. El cristiano, pues, cuando uno acepta al Señor, lo primero que ataca el enemigo es tu fe, es tus convicciones, son todo. Te pone aquí, te pone allá, te tira de todo. ¿Para qué? Para que ese juego que hay en ti, ese amor a la palabra de Dios, ese amor a la obra de Dios se acabe. Entonces, el cargo de sufrir por el evangelio. ¿Por qué es importante sufrir por el evangelio? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. En primer lugar, un cristiano es un soldado de Jesucristo. Usted ya aceptó al Señor. Usted ya fue justificado, usted ya fue presentado delante de Dios como justo por medio de Cristo Jesús. Usted es un soldado de Cristo para pelear contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es muy importante de que usted entienda y yo entendamos de que somos soldados del Señor y que vamos a tener que sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Y da ejemplos de una metáfora de un soldado. El soldado está dispuesto a todo. Muchas veces no come. Muchas veces va a venir que enfrentarse a la lucha, a la guerra. Va a tener que estar dispuesto. Va a tener que aguantar mucho. Y también no meterse en cosas civiles. A veces el soldado está allí para proteger y guardar y listo para pelear. Otra metáfora que usa el apóstol Pablo es la metáfora del atleta. El atleta de todo se abstiene. El atleta se prepara y se prepara. Así tiene que ser nuestra vida en preparación, todos los días, preparándonos para alcanzar esa meta, esa victoria. La palabra de Dios dice, el atleta corre en un estadio y le dice, pero si corre, asegúrate de que ganes ese trofeo. Por eso es muy importante entender las funciones de un atleta. Se abstiene de muchas cosas. Como cristianos nos vamos a abstener de muchas cosas para ser un buen atleta. El sembrador, la metáfora de un sembrador tiene que primero sembrar y esperar con paciencia para que los frutos crezcan. Usted no va a ver a un sembrador que solo siembra y a los días va a ir a ver si ya está grande la cosecha. No, va a tomar tiempo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos paciencia. Que tengamos paciencia mediante a la circunstancia. Dios pues nos quiere usar como vaso para la gloria de Dios, pero primero tenemos que esperar con paciencia. Las cosas afuera no se mira tan buenas que se miran. Estás en casa y te dicen no salí, pues oremos en la casa, busquemos de Dios, leamos más la Biblia, que va a ser de grande bendición para nosotros.
El llamamiento es a todos, hermano. El llamamiento que Dios le hace a la iglesia, a los jóvenes, es para todos. No es por... Hay unos que dicen, no, es que yo estoy muy joven, Dios no me puede usar. No, no es eso. Dios te quiere usar como un buen soldado del Señor. A un anciano lo mismo lo quiere usar como un vaso de Dios. A cualquier persona Dios puede usarlo. Y lo último, bueno, el tercer punto es continuar el evangelio. Continuar con el evangelio no solo es como retener la sana doctrina, no solo es sufrir, sino mantenerse, que es lo más difícil. El llegar al tope es lo más fácil, el mantenerse es lo más difícil. Por eso es que a muchas personas pues creen en el Señor y todo, creen, pero a veces es una fe ficticia. Después de ciertos años ya no son cristianos, o después de ciertos años por las influencias del diablo, del mundo, de la carne, bueno, o cualquier circunstancia, ya no son cristianos. Pero la palabra de Dios nos continúa a continuar el evangelio. Pablo se preocupaba mucho por el futuro de la iglesia. Y el futuro de la iglesia, él miraba pues que Timoteo se sentía un poco débil en una gran oposición. Oposición de predicar el evangelio, oposición de seguir al Señor, oposición absolutamente todo. Usted le dice a su familiar, a su amigo, que usted es cristiano, ya el panorama cambia, ¿verdad? Va a haber gran oposición, van a haber grandes gigantes en tu vida que se van a levantar, pero Dios promete estar contigo. Entonces esa es la diferencia, esa es la bendición que Dios tiene para con nosotros. Dice en Timoteo 3.1, 2 de Timoteo 3.1, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque hombres amadores de sí mismos. Vas a continuar este evangelio, pero quiero que sepas, eso es el tercer advertencia, ¿verdad? Que le dice que va a haber gente amadora de sí mismo. Gente que no va a querer llevar el evangelio puro, santo, la sana doctrina, como le dijo, sino que va a haber gente de que no va a querer seguir este mismo evangelio, sino que muchos van a crear su propio evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas naciones, en muchos lugares, que ellos creen y quieren hacer su propia religión que se apegue al estilo de vida de ellos. Pero no, el evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio santo, poderoso, digno de ser recibido por todos, ¿verdad? Dice la palabra que va a ser amadores de sí mismos. Van a tener características de gente peligrosa. Primero dice que vendrán tiempos difíciles y va a haber gente amadora de sí mismo. Lo que está pasando hoy en día, gente arrogante, gente blasfemo, gente inmundo, gente diabólico, que les encanta servir al enemigo, pero van a tener una vestidura de cristianos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Van a estar llenos de robo y de injusticia. Hay algo aquí muy importante que en la Biblia judía está en la historia Janes y Jambres. Y esto lo usa el apóstol Pablo en el texto bíblico, que estas personas en la Biblia hebrea fueron los que se opusieron a Moisés y Aarón. Efesios había practicado artes de magia que convertía a cualquier cosa. Había gente pues mala. A Moisés y Aarón se le apareció cuando Moisés le dice a Faraón, mira, deja ir a mi pueblo y esta es una señal, y tiró la vara que tenía y se convirtió en snake, en una serpiente. Estas personas también tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. En otras palabras, el diablo tiene trucos también para engañar a mucha gente, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos habla por medio de la palabra de Dios y decir continuar este evangelio, continuar la palabra de Dios. Y el cuarto y el último, que es el más importante, digo yo, no solo es retener la sana doctrina, no solo es sufrir, no solo es continuar, sino también el cargo de predicar la palabra de Dios.
cuán importante es el predicar la palabra de Dios hoy en día. Dice la palabra de Dios a Timoteo, al apóstol Pablo le dice a Timoteo con fuertes connotaciones, más grandes que tu casa, más grande que el edificio, le gritó el apóstol Pablo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Verdad? Le está diciendo a una joven que lo miraba bien tímido, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, te escuchen o no te escuchen, acepten el mensaje o no acepten el mensaje, tú predica la palabra de Dios, tú llénate de la gloria de Dios, tú diles la verdad a cualquiera. Incluso Jesús mismo tuvo que enfrentarse a muchas personas que se opusieron a la palabra de él, pero él no paró predicando. A Pedro se le dijo, no prediques más en el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo que menester es mejor ser obediente a los hombres o a Dios. En tiempos muy críticos de la persecución de la iglesia primitiva, y este es el mensaje que también nos abarca a nosotros. Si estamos en casa, si estamos pasando la nación de Estados Unidos, y no solo la nación, sino global, una crisis, pero la gente hoy en día necesita escuchar la palabra de Dios, necesita entender el plan de Dios, necesita arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Posiblemente sea un amigo que nos está escuchando hoy en día, o puede ser un hermano que necesita reafirmar su fe en Cristo Jesús. Pero es necesario que la palabra llegue a tiempo y fuera de tiempo, llegue a tu corazón, llegue a tu vida, a tu alma, y que dé fruto al 100%. La palabra de Dios dice, ¿qué sirve de que el hombre gane todo el dinero del mundo y pierda su alma? Oiga bien, todo el dinero del mundo. Estamos hablando un Jeff Bezos, estamos hablando un Bill Gates, estamos hablando Warren Buffett, todos estos multimillonarios. ¿Qué sirve de tener tanto dinero? Dice la palabra de Dios, y si perdieres tu alma. Es eso lo que estamos hoy hablando, estamos predicando, que Jesús todavía tiene poder, y las palabras, dijo el Señor, que yo os predico son espíritu y son verdad. La verdad que Cristo vino a este mundo para salvarlos, vino con una misión, se entregó a sí mismo, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, resucitó al tercer día. Esto es verdad, y está vivo, y Él quiere que nosotros compartamos este mensaje y que le digamos a aquel amigo que está quebrantado de corazón, aquel amigo que está pasando dificultad, aquel amigo que está pasando tribulación: Dios te ama, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere dar vida eterna en Cristo Jesús, y Él viene pronto. Entonces, hermano, amigo, querido, sea un privilegio poder haber compartido estos minutos con ustedes, la palabra de Dios, de seguir adelante, de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para seguir adelante. Estamos pasando prueba, no se preocupe, está pasando enfermedad, Dios tiene todo bajo control para ayudarnos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios que pongamos nuestra fe en Él y Él va a hacer el resto. Usted tiene dificultad, confíe en el Señor y déle las consecuencias a Dios. Dios promete bajo su palabra protegerte y darte, aleluya, toda provisión que viene de lo alto. Pon tu fe en el Señor, y este es un mensaje a la conciencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, y hasta la próxima. Bendiciones.